Los trabajadores cubanos cumplieron un rol fundamental en el proceso independentista, particularmente cuando José Martí recurrió a los tabaqueros de Tampa y Cayo Hueso para recaudar fondos para la guerra necesaria. A espalda de los independentistas, España y Estados Unidos suscribieron el Tratado de París. Posteriormente, Washington impuso la enmienda Platt y la independencia llegó con un lastre que el patriotismo mostrado por los cubanos no merecía. La República, a pesar de sus limitaciones impuestas y la devastación causada por la guerra, inició una dura marcha hacia el progreso en el que la disciplina, dedicación, habilidades e inventiva de los trabajadores cumplió un rol fundamental. La sociedad civil se organizó. Junto a los partidos políticos y agrupaciones empresariales, el movimiento sindical se estructuró, proceso en el que participaron todas las fuerzas políticas del país, pero en que los anarquistas de la Alianza de Trabajadores cumplieron un rol muy importante. Durante la Primera República se produjeron numerosas huelgas en las que el movimiento obrero se fortalecía y preparaba para obtener nuevas reivindicaciones. El movimiento obrero en la República empieza de una manera un poco amorfa con una Liga General de Trabajadores. Poco a poco se va refinando o adquiriendo una personalidad más definida cuando se empieza a diversificar. En vez de una Liga General de Trabajadores, van apareciendo los gremios, van apareciendo las sociedades de resistencia. El gremio era más bien mutualista, de ayuda mutua. Ya las sociedades de resistencia tienen un espíritu clasista y de acción y de reivindicación. Y de las sociedades de resistencia se pasa a los sindicatos propiamente dicho. En los primeros congresos ya más netamente sindicales, sobre todo los congresos que fueron en el año 1925 en la ciudad de Cienfuegos y en la de Camagüey, porque en esos congresos se constituye la Confederación Nacional Obrera de Cuba, que es la primera ya gran confederación. Las huelgas y protestas fueron prácticas a los que los trabajadores se recurrieron cada vez que tenían que reclamar sus derechos. Al principio están presentes los anarquistas, pero ya decayendo, y ahí empiezan a surgir los líderes comunistas. Los comunistas tienen una visión más práctica, que es la de liberar de la producción a sus activistas, pagarles un sueldo, pero tenían que dedicarse tiempo completo a organizar, a dirigir las huelgas, etc. Y eso, frente a los anarquistas, determinó que ellos fueran avanzando más firmemente en la influencia que tenían en el movimiento sindical. A los socialistas y a los comunistas les benefició grandemente el efecto de la Revolución Rusa. La Tercera Internacional, la Sindical Roja, todas esas cosas repercuten en Cuba. El régimen del general Gerardo Machado y Morales, que se había caracterizado contradictoriamente por sus grandes obras públicas, pero también por los asesinatos y una dura represión contra el pueblo, fue depuesto el 12 de agosto de 1933. La Habana, en particular, sufrió por un breve tiempo la violencia de las turbas que pretendían hacer justicia por sus propias manos. El 4 de septiembre, una coalición de estudiantes, trabajadores y militares dio inicio a la famosa y frustrada Revolución del 33, de la que surgirían líderes que, a excepción de Antonio Guiteras Holmes, ocuparían el escenario nacional por los próximos 25 años. Hicimos una movilización para dar una asamblea y crear el sindicato. Producto de eso, fui expulsado. Me sacaron con la Guardia Rural del Central Manatí, que eso estaba un sargento, con 15 o 20 más. Nos pusieron Victoria a la Tuna y de ahí yo fui para Camagüey. A Batista le interesaba postularse para presidente, pero carecía de apoyo popular. Batista siempre estuvo ansiando tener respaldo popular, ser un hombre popular, y nunca lo fue.
Pero en ese momento, a fines de los años 30, él piensa que en el socialismo, en el comunismo, podía encontrar masas, podía encontrar gente que le siguiera. Y entonces patrocina el que se unan las diversas tendencias, que eran entonces las moderadas, Hermandad Ferroviaria, por ejemplo, la Federación de Plantas Eléctricas, Gas y Agua, que eran Cofiño y Rubiera en el teléfono. Esas eran más bien moderados, negociadores, buscaban resultados, no una revolución así drástica, y que se unieran con los comunistas, que eran entonces Lázaro Peña y otros líderes sindicales que estaban surgiendo. La Constitución de 1901, la primera de la Cuba republicana, había sido superada por la realidad y se determinó convocar elecciones para elegir una asamblea constituyente. 1940, representativa de todas las corrientes políticas vigentes en el país, incluyendo 6 delegados por el Partido Comunista de Cuba, entre ellos Blas Roca, que después confeccionaría sin asamblea constituyente y sin oposición la Constitución Comunista de 1976. La década de 1940, indudablemente, hubo un pacto político. El Partido Comunista, en esa época se llamaba así todavía, en realidad formó parte del gobierno. En primer lugar, con ministros, hubo 2 ministros sin cartera, uno de ellos Carlos Rafael Rodríguez y el otro Juan Marinero. Y también en el terreno sindical, Batista impuso en esos momentos la candidatura de los comunistas en la CTC. En realidad habían votos y habían dirigentes comunistas genuinos, pero habían otros que no lo eran tanto, como el caso de Lázaro Peña. Fue indudablemente una imposición. El primer presidente electo después de la constituyente fue Fulgencio Batista y Saldívar, quien favoreció durante su mandato a los comunistas, ayudándolos a controlar el movimiento sindical, estableciendo un periódico, Hoy, y una poderosa emisora radial. Las elecciones, el movimiento sindical llega a caer en manos completas de los comunistas porque, independientemente de que las elecciones de 1940 fueron legítimas, lo nacional, Batista probablemente fue electo efectivamente por una votación general. Los comunistas en Cuba se habían apoderado durante el gobierno de Batista, que estaba Lázaro Peña, el secretario general comunista, líder comunista, ¿entiendes?, de la CTC, y se habían apoderado de todo eso. En diversas instancias del Estado se empleaba la truculencia y se empleaba la imposición, y hay el criterio de que en los sindicatos, cada una de las candidaturas, hubo excepciones, pero por ejemplo en la FENETA, Jesús Menéndez era el sindicato más importante de Cuba, y así en diversos otros sectores, en los portuarios exactamente igual, y en la rama ómnibus, o sea el sindicato de transporte, fueron imposiciones. Más tarde la vida confirmará que la clase obrera, los trabajadores, los sindicatos no estaban con el Partido Comunista. Posteriormente vino Grau y entonces nos repusieron. Entonces se creó entonces el sindicato y pasé yo a la dirección del sindicato con otros compañeros allí. Dimos la gran batalla a la Comisión Obrera del PRC y le ganamos la mayoría de los sindicatos azucareros en todo el país, a los comunistas, entre ellos Central Manatí, que era de donde yo arranqué como dirigente.